Hola, apreciados oyentes. Para ahora estamos listos ya para dar lectura a las Sagradas Escrituras de un devocional de bendición para este día 26 de febrero. Mis agradecimientos sinceros para cada uno de ustedes que hacen posible que este programa, con la ayuda de Dios, pueda llegar a otras personas. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos una promesa y muchas promesas vigentes, pero más que todo, esta promesa está vigente hoy en día y lo seguirá estando en tu vida si tú le permites al Señor que Él pueda realizar los planes que tiene para ti. En Génesis capítulo 37, 38 hasta el 41 encontramos una hermosa historia de un jovencito de 17 años que pastoreaba las ovejas y tenía muchos hermanos. Sucedió que mientras pastoreaba sus ovejas, él solía tener algunos sueños y cuando se los contaba a sus hermanos, bueno, sus hermanos empezaron a sentir odio hacia él. Le aborrecían aún más cuando él le contaba sus sueños. Estoy hablando de José. Sus hermanos, en definitiva, le envidiaban. Así que un día decidieron venderlo a una caravana de madianitas por 20 piezas de plata. Luego, esta caravana de madianitas se dirigieron hacia Egipto y allá en Egipto también lo vendieron y se lo vendieron al capitán de la guardia de Faraón. Pero mientras este joven que quedó con sus sueños frustrados, estando en la flor de la vida, conociendo el amor y la ternura de su padre, de su familia, en un momento determinado de su vida y en su pequeña juventud, se vio separado totalmente de su familia, lejos de los que quería, de los que lo amaban a él. Y lo más triste es que quienes lo vendieron eran sus propios hermanos. Pero allá en Egipto, cuando el capitán de la guardia de Faraón lo compra, empezó a ver Faraón que Dios estaba con él, porque todo lo que hacía prosperaba. Pero, ¿te has puesto a pensar tú, querido, cómo te sentirías que tú recibieras un agravio de ese tipo de parte de las personas que deben de darte amor y cariño, protección? No sé cómo te sentirías, pero José, me imagino que al igual que cualquiera de nosotros los humanos, también sentía el dolor. Le hacía falta el cariño de su padre, de sus demás hermanos, de sus amigos que dejó allá en Canaán. Pero allí donde estaba, siendo un esclavo, el faraón, el capitán de la guardia de Faraón, Potifar, empezó a ver que Dios estaba con este jovencito, porque todo lo que hacía prosperaba. Y nos dice allí en Génesis capítulo 39, versículo 4, que Potifar lo puso como el mayordomo de su casa, como un administrador, el hombre de confianza, porque halló gracia en sus ojos. Luego pasaron ciertas situaciones duras para su vida y también tuvo que ir a parar a la cárcel. Pero estando en la cárcel, también pasó esto importante. El Señor estaba con él y lo que hacía, el Señor lo prosperaba. Así que un día llegó a la cárcel dos hombres, funcionarios allí, cerquita del faraón. Uno era el copero y el otro el panadero. Tuvieron un sueño cada uno. Y luego José les interpretó el sueño y se cumplió al pie de la letra. Estando entonces un día Faraón, soñando y estando aturdido y angustiado por los sueños, hizo llamar a todos sus adivinos, a los magos, para que le interpretaran el sueño. Pero sucede que no pudieron interpretárselo. Entonces se acordó el copero que cuando estaba en la cárcel, un joven hebreo le había interpretado su sueño y se había cumplido. Así de que
Pensándolo muchas veces, al final, el copero se animó y le dijo a Faraón de este jovencito que estaba en la cárcel. Así que prepararon a José, Faraón lo envió a llamar y cuando se presenta ante él, Faraón le dice a José: dicen y he oído que tú oyes sueños y también los interpretas. Pero en el versículo 16 del capítulo 41 de Éxodo encontramos la respuesta de este jovencito humilde. Le dice José: no está en mí, Dios será el que conteste y dé la interpretación de tu sueño. Algunos han visto esta película, pero les refiero a que lo lean en las Sagradas Escrituras. Está allí en Génesis capítulo 37 hasta el 41. Ahí pueden leerlo y podemos encontrar entonces cómo Dios va llevando a este jovencito y pasando por grandes tribulaciones, necesidades, oprobios, sufrimientos. Pero a cada lugar donde este joven llegaba, la gracia del Señor estaba sobre él. Dios estaba con él. Y por eso es que él era prosperado y bendecía a todos los que estaban a su alrededor. Y tú, querido hermano, ¿cómo es tu actitud cuando estás sufriendo, cuando te encuentras en el dolor y en la angustia? ¿También estás listo para socorrer a otro? Para mostrar a través de tu vida, de tus propias vivencias, que sirves a un Dios protector, amante, que nunca te deja? Ojalá que esa sea también nuestra actitud. En Génesis nosotros encontramos que viene la interpretación de los sueños que da José y Dios le muestra que van a haber 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Le cuenta a Faraón, Faraón decide que este debe ser su hombre de confianza. Así que es el segundo después de Faraón en todo Egipto. Asimismo, llegan sus hermanos en un momento determinado, que no lo reconocen, por supuesto, que es su propio hermano, pero cuando pasa el tiempo, ya José se revela a ellos quién es. Pero hay una cosa también bien importante acá, que cuando los hermanos se dan cuenta y José se revela a ellos que es su hermano, a quien han vendido, a quien han ultrajado, en quien no pensaron, pero ni en un momento en el sufrimiento que le iban a ocasionar. Mira qué lindo la actitud, el comportamiento de José. José les dice: no se preocupen, mis hermanos, que esta hambre que hay y toda esta sequía no va a pasar ahorita. Faltan todavía 5 años más. Durante los años separados, los caracteres de estos hermanos habían cambiado. Habían sido ellos turbulentos, engañosos, crueles, vengativos, pero ahora, al ser probados por la adversidad, se mostraron desinteresados, fieles el uno con el otro, consagrados a su padre, sujetos a su autoridad. El tiempo que pasaron en la cárcel, ahí 3 días, fue de amarga tristeza, pero mientras tanto, ellos reflexionaban en sus pecados pasados. Pecamos, decían, contra nuestro hermano. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Y tú, apreciado que me escuchas, ¿has podido sacar fuerzas de la debilidad? ¿Agradecimiento en la desdicha? ¿Fe en la incertidumbre? ¿Paz en la adversidad? ¿Serenidad en la tormenta? Dios nos invita a que nosotros, a pesar de las vicisitudes y de las enfermedades y el sufrimiento que pasemos, tenemos que aprender a vivir por fe, a confiar, a tener un canto de alabanza siempre a nuestro Creador y una palabra de agradecimiento y de esperanza para otro que todavía no tiene el amor del Señor. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es padecer un dolor físico, moral o espiritual. Sinónimos de sufrimiento es tormento, tortura, martirio, dolencia, padecimientos. Sufrimiento es diferente al dolor, dicen algunos psicólogos. Ambos son fenómenos subjetivos. Subjetivo quiere decir que están dentro del ser, interpretados por la persona que lo sufre y su entorno. El sufrimiento se presenta cuando el dolor está fuera del control, nos abruma cuando es de origen y duración desconocido. No se puede actuar bien cuando se sufre.
El sufrimiento marca una frontera entre el antes y el después. Vencer el sufrimiento no equivale a eliminarlo, sino a interpretarlo. Entonces, querido, cuando aún nosotros estamos sufriendo, nosotros podemos acercarnos confiadamente al Señor y pedirle con fe, porque el que se acerca a Dios con fe, Dios responde también a esa fe. Pero muchas veces también Dios no nos responde como nosotros queremos. ¿Qué podemos pensar nosotros en ese momento, querido? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos rogándole al Señor que por favor tenga misericordia de un hijo que te está muriendo? ¿De una madre o un padre que está sufriendo de dolores de cáncer? ¿Cómo nos sentimos nosotros? A veces nosotros queremos que Dios haga así las cosas como nosotros le decimos. Pero en el inmenso amor de Dios y en su plan, Él tiene siempre un propósito al permitir ciertas cosas en nuestra vida. La curación del sufrimiento es la experiencia de trascenderlo, dicen algunos psicólogos. La curación del sufrimiento es la experiencia de trascenderlo, recuperando la integridad como persona hacia una mayor totalidad. Querido oyente que me escuchas en esta hora, ¿tienes la sensación de estar amenazado a tu integridad o amenazada porque te ves impotente para hacer frente a tus enfermedades o a tu estado caótico en el que estás? ¿O el desasosiego emocional? Tus recursos económicos tal vez ya han menguado demasiado, considerablemente. ¿O piensas mucho en que tu familia y los que están a tu alrededor se han afectado grandemente por tu enfermedad, por tu dolencia, por tu padecimiento? ¿O quizás no cuentas con nadie que te acompañe en el calvario que estás viviendo? ¿Te sientes abandonado? Escucha lo que dice Dios. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo, Jehová me recogerá. Sí, querido. Aunque estés abandonado o en la misma miseria o sufriendo terriblemente por un cáncer, por una enfermedad terminal, Dios te dice que aunque todo haya fallado aquí en la tierra, Él no te va a fallar. Con todo Jehová te recogerá. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Dice una escritora de un libro muy hermoso que se llama Ministerio de Curación y el deseado de todas las gentes, escrito por ella en un momento terrible de su vida. Dice lo siguiente como testimonio: mi Salvador parecía estar muy cerca de mí. Sentía su sagrada presencia en mi corazón y estaba agradecida por ello. Aquellos meses de sufrimiento fueron los más felices de mi vida, debido al acompañamiento de mi Salvador. Él era la esperanza y corona de mi regocijo. Estoy muy agradecida de que tuve esta experiencia, porque conozco mejor a mi precioso Señor y Salvador Jesucristo. Querido, en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos también el caso de un rey llamado Ezequías. Él sufrió tanto cuando Dios le dijo: ordena tu casa porque vas a morir. Así que empezó a pedirle a Dios: por favor, acuérdate de las cosas que yo he hecho. No me quiero morir todavía. Entonces Dios le envió al profeta Isaías y le dijo: está bien, te voy a dar 15 años más de vida. ¿Qué quieres de prueba? Para que sepas que mi palabra se va a cumplir. Bueno, dijo, que retroceda unos grados atrás este reloj de sol. Y así lo hizo. Pero ¿sabes lo que hizo el rey Ezequías, querido, que me escuchas? En esos años de vida que Dios le dio, extra. Cuando todos los demás reyes se dieron cuenta del milagro grandioso que el Todopoderoso había hecho en su vida, le fueron a visitar, contentos. Ezequías le mostró todos sus tesoros que tenía. Todo. Pero se le olvidó una cosa, lo más importante, querido. Se le olvidó hablarles a ellos y contarles quién había hecho el milagro de devolverle la vida nuevamente y de prestarle 15 años más de vida. ¿Sabe lo que pasó? Por supuesto,
todas las cosas que él le mostró a los demás reyes, Dios le envió a decir a él, a través del mismo profeta Isaías, que vieron en tu casa los que te visitaron. ¿Diste gloria a Dios? ¿Les contaste del maravilloso Dios que tú tienes? ¿De la misericordia que Él ha tenido contigo? No, dice. ¿Qué fue lo que vieron en tu casa? Todo, dijo. Vieron todo, les enseñé todo. No hubo nada que se quedara que yo no les mostrara. ¿Sabe lo que le dijo? Pues también todo esto va a ser llevado hacia el otro reino, a Babilonia. A veces nosotros, queridos, no nos conformamos. No te estoy sugiriendo de que te conformes a vivir una vida de miseria. No, Dios no quiere que sus hijos vivan miserablemente. Dios quiere que a pesar del dolor, si Dios tiene un propósito en tu vida, por una enfermedad, un padecimiento, algo que te aqueja, tal vez Dios tiene un propósito y lo que quiere hacer es salvarte, recuperarte de donde estás. Dice este hombre Job, que sufrió tanto, no por su culpa. Él estaba siendo probado para demostrarle al universo su fidelidad a Dios. Él dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Querido hermano y amigo que me escuchas, si tú te agarras del Señor Jesús, confías en Él, Dios tiene un propósito en tu vida, a pesar de lo que estés sufriendo o pasando, Dios va a cumplir el propósito de restaurarte, de edificarte, de vivificarte. Confía en Él de todo tu corazón. Y como decía el versículo que leímos al inicio, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, querido, mi amado que me escuchas, no hay nada malo que nos pueda pasar a los que amamos a Dios, porque todo es para bien. Que la paz del Señor sea contigo, mi querido oyente. Si Dios lo permite, aquí nos encontraremos el día de mañana. Amén.